los hermanos de la alabanza, gracias por haber ministrado esta alabanza y esta adoración. A usted que está con nosotros, una cordial bienvenida en nombre de la Iglesia Remanente Vida Nueva. Y a los padres que tienen aún a sus niños, pueden pasar los hermanos al aula aquí en el sótano, para que ellos también se instruyan en el conocimiento de la palabra. Enviamos a nuestros hijos, hermanos, para que ellos puedan ser también ministrados y orientados. Amén. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos. Usted que nos ve a través de las redes sociales, también sea bienvenido. Gracias por estar en contacto con nosotros. No nos cambie. Dios tiene una palabra que sin duda alguna le edificará y le dará la oportunidad de experimentar el poder de Dios y la salvación sobre todo. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Les voy a invitar a que lo hagamos en San Lucas, en el capítulo número 16. San Lucas, número 16. Una historia linda, hermanos, que nuestro Señor nos narra y que en ella encontramos unas verdades maravillosas que son de gran importancia para nosotros, ¿verdad? Y para todos los humanos, cuando consideramos lo que el Señor deja escrito aquí en esta historia linda. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces les dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Amén. Gloria al Señor. Una historia, hermanos, linda, preciosa, con grandes enseñanzas. Algunos hermanos dicen que esta es una parábola, pero la mayor parte de comentaristas y estudiosos de la palabra consideran de que es una historia real, porque todas las parábolas identifican a los personajes, ¿verdad? No identifican a los personajes, pero esta historia sí está identificando a un rico y a un hombre que se llamaba Lázaro, ¿verdad? Entonces se cree pues de que es una historia real, que de repente hasta es posible que los que estaban escuchando esta parábola quizá conocieron a este hombre. Pero lo importante de esta historia, hermanos, no es saber si es parábola, es historia, sino lo que podemos aprender de ella.
Eso es lo que debe de interesarnos, porque en ella encontramos verdades, hermanos, maravillosas que no podemos negar, no podemos cambiar, aunque querramos, y si lo hacemos, estaríamos en contra de la palabra del Señor. Y algo que tenemos que considerar y de suma importancia, hermanos, que esta historia no la contó cualquier hombre, lo contó directamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo, hermanos, puede haber falsedad en algo que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo? Vayamos, hermanos, a la lectura que tuvimos y veamos, hermanos, qué podemos aprender de esta parábola. Aunque si la analizamos de una forma generalizada, es práctico, ¿verdad? Nos damos cuenta de que entre los humanos habemos buenos, habemos malos, habemos justos, injustos. Pero una verdad grande es que todos vamos a morir. Y que un día estaremos en el destino que nosotros elegimos de estar, ya sea en el cielo o en un infierno. Yo no puedo negar estas dos palabras, hermanos, porque estas son las únicas dos palabras que el Señor menciona en su palabra, que el hombre tiene como destino el día que muera. Yo quisiera decirles que hay un lugar intermedio, un lugar donde tenemos la oportunidad de salir algún día, pero eso no lo dice la palabra del Señor, hermanos. Dice el versículo número 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí, hermanos, la palabra nos está dando a entender una persona que tenía muchas posesiones. Era un hombre muy adinerado. Dice que se vestía de lino fino. El lino fino, hermanos, lo usaban únicamente los ricos, los reyes, los hombres, hermanos, que trabajaban en gobierno, pero que tenían altos cargos. No lo usaba cualquier persona. Y el color púrpura también identificaba a las personas más pudientes, también a los reyes, a los ricos, a los de la familia real. O sea que esta clase de vestimenta no la tenía cualquier persona, y este rico era uno de ellos. Era, como quien dice en la actualidad, ¿verdad?, de la alta, ¿verdad? Aunque para Dios, pues esas cosas no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero dice, y cada día hacía banquete con esplendidez. O sea que era un hombre, hermanos, que todo lo que él tenía lo derrochaba en los deleites de la carne. Imagínense todos los días desde que hacía fiesta, porque tenía suficiente dinero, ¿verdad? Pero lo hacía únicamente para complacer su ego, para satisfacerse él. Lejos estaba de Dios. Porque en aquel tiempo, hermanos, alguien que tenía mucho dinero, para los judíos, era una muestra de que estaban bien con Dios, ¿verdad? Y ellos creían que era así. Aunque en la actualidad hay algo similar, ¿verdad? Una doctrina, hermanos, que ha aparecido últimamente de la prosperidad, ¿verdad? Que dice que el que está bien económicamente, el que está próspero, es porque está bien con Dios. Pero la palabra del Señor, hermano, no es eso lo que dice. Y en esta parábola vamos a aprender eso también. La palabra del Señor, hermano, nos enseña que la salvación no se recibe por tener dinero, ni por no tener dinero, ni por ser rico, ni por ser pobre. La salvación, hermano, se recibe por gracia, por fe, por el arrepentimiento de nuestros pecados delante de nuestro Señor Jesucristo y reconocer el sacrificio de Él, hermanos, en la cruz del Calvario. Eso es lo único, hermano, que puede darnos la salvación y la vida eterna. Seamos ricos, seamos pobres, porque para todos es la salvación. Es para todo aquel, hermanos, que recibe el mensaje de salvación y vida eterna. Dice el versículo número 20: pues también había un mendigo llamado Lázaro,
que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ya se pueden imaginar ese cuadro ustedes. Un hombre, hermanos, que era completamente el otro extremo, ¿verdad? Completamente diferente a lo que era el hombre rico. Alguien que vivía en la miseria. Alguien que no tenía ropa para vestirse porque andaba harapiento. Era pobre. Y libre de eso, hermanos, estaba enfermo. ¿Se puede imaginar? Completamente el otro extremo, lleno de llagas, que dice que los perros se acercaban a él para lamerle las heridas. Qué tremendo. Era pobre, hermanos. Yo no sé, hermano, quizá alguna vez nos hemos quejado de pobreza, que nos hemos lamentado quizá, pero yo le pregunto, ¿usted ha estado alguna vez peor que ese hombre? Yo pienso que no, hermanos. Entre pobres, hermanos, hay más pobres. Gracias a Dios, hermano, porque Dios nos provee nuestro alimento, nuestros frijolitos, nuestra tortillita. Pero yo le aseguro, hermanos, de que nosotros todos los días comemos. Hay gente pobre, hermanos, que un día come, otro día no. Y gente más pobre, hermanos, que usted no lo va a creer, pero hay gente, hermanos, que quizá come cada 8 días. Y usted va a decir que quizás son mentiras. Es verdad, hermanos. Aquí nomás, hermanos, aquí en estas áreas de aquí de Chiquimula, hay gente, hermanos, muriéndose de desnutrición porque no tienen qué comer. Por eso, hermanos, lo que nosotros tenemos de parte de Dios, hermanos, viene. Y Dios dice que a sus hijos no los deja mendigar pan, porque Él siempre provee. Y eso estemos por seguros que no nos va a faltar. Pero el propósito de Jesús, hermanos, como les he venido diciendo, no era hacernos creer que solamente los ricos, hermanos, eran merecedores de la salvación, ¿verdad? Porque el ejemplo así se ve. Sino que también, hermanos, los pobres. Porque hay pobres, hermanos, que son tan malos y tan orgullosos que no se miden para hacer el mal a alguien. Su misma pobreza, hermanos, los hace renegar en contra de Dios. Y ocupan su vida, hermanos, para hacerle daño al prójimo, para asaltar, para extorsionar. O sea que aquí quiero llegar a los dos extremos para que miremos, hermanos, de que no está en ser pobre también ser salvo, sino está en tener a Jesucristo en el corazón. Gloria al Señor. Así como hay pobres, también hay ricos, hermanos, que no quieren. Y aunque hay unos que sí lo quieren. En Marcos 10, 19, 27, hermanos, encontramos un ejemplo que también nos pone nuestro Señor. Cuando un joven rico, hermanos, le dijo a Jesús que qué haría, qué tendría que hacer para heredar la vida eterna. Y le dice nuestro Señor Jesucristo, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces ese joven rico le respondió a Jesús, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, hermano, de Jesús mirándole, dice que le amó, porque Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Cuando dice le amó, dice tuvo compasión de él, tuvo misericordia de él. Como cuando nosotros, hermanos, queremos justificar, cuando a veces presentamos el mensaje a alguien, hermanos, y no, hermano, profeta, que yo no le hago mal a nadie. Yo no tomo, yo no mujeriego, yo no miento. Y yo pienso que el Señor, hermanos, nos mira con ojos de misericordia. Porque, hermanos, aquel hombre, Jesús sabía que aquel hombre estaba mal, aunque vivía de la apariencia. Y le dice Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres.
le tocó la llaga. Porque todos, hermanos, los humanos, tenemos debilidades. Y le dijo, ven, sígueme, toma tu cruz. Qué difícil, ¿verdad? ¿Y qué hizo este muchacho, hermanos? Dice la palabra del Señor, dice, entonces él dice, afligido por esta palabra, se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. A veces, hermanos, las cosas que tenemos en este mundo, en vez de disfrutarlas como bendición, nos sirven de estorbo para servirle al Señor. A veces, hermanos, cosas insignificantes. Dios quizá nos da algo en bendición, pero nosotros por estar cuidando ese algo, hermanos, descuidamos nuestra vida espiritual. Dios nos bendice porque Él dice que Él nos ama y Él nos provee. Por eso a veces el Señor muchas veces no nos bendice, porque sabe que cuando Él trae bendición y prosperidad, nos apartamos de Él. Un ejemplo bien común, hermano, cuando Dios nos da un negocio. ¿Cuánto tiempo pasamos pidiéndole al Señor, Señor? ¿Y qué pasa? O un trabajo. Cuando el Señor lo da, no, es que no, ¿por qué no va a la iglesia? Es que no tengo tiempo. Es que, mire, a la hora de venirme para el culto, empiezan a llegar los clientes. Amén. Así es, hermanos. Siempre ponemos excusas. Este rico tenía muchas posesiones. Entonces Jesús les dijo, mirando alrededor, dijo Jesús a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Dios no estaba diciendo que ningún rico era posible que entrara al reino de los cielos, porque en el 24 les aclara. Y los discípulos, dice, se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Entonces el problema, hermanos, no está en las riquezas. El problema está poner nuestra confianza en las riquezas. Dice la palabra del Señor, hermanos, de que la raíz de todos los males, ¿cuál es? Ya todos lo sabemos, ¿verdad? El amor al dinero. Pero el dinero no es malo cuando es bien administrado. Porque el Señor también aconseja, hermanos, a los que tienen, Dios les ha dado la bendición de tener mucho, que compartan con los necesitados, ¿verdad? Cuando Él dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, ¿verdad? Era porque Él sabía, hermanos, de que la clase social no importa. En la iglesia siempre van a haber hermanos ricos y van a haber pobres, pero los que tienen más tienen la responsabilidad de ayudar a los que menos tienen. Eso es lo que nos manda la palabra. El problema, hermanos, es cuando las personas tienen mucho. Ellos piensan que no les falta nada y no sienten la necesidad de Dios. Hay gente tan rica, hermanos, que cuando se les predica la palabra del Señor, imagínense en los lugares súper desarrollados, en Europa, Estados Unidos y lugares así, donde es muy difícil que el evangelio, porque esa gente está en bonanza, tiene mucha abundancia. Si alguien llega allá y quiere decirle que uno de nosotros quizá, que hace más difícil, porque ellos confían en sus riquezas. ¿Y eso pues qué me vas a enseñar a mí? Si yo no tengo nada, yo no necesito de Dios. Vos tal vez porque tenés que vivir esperanzado en que Él te dé. Y así es como los que tienen mucho, hermanos, no valoran el sacrificio de Jesús. Y a cambio el pobre, hermanos, como le falta mucho, confía de que Dios es su proveedor. Amén. Pero no, como les dije, no todos, porque algunos, hermanos, hay mal agradecidos, ¿verdad?
reniegan y dicen tantas cosas por su condición social. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, en esta historia hemos hablado de esto porque es una realidad social entre nosotros, pero lo más importante, hermanos, no es tanto si somos ricos y somos pobres, sino el día que llegue en que nos toque que partir de este mundo. El día de que nuestro cuerpo, hermanos, de que nuestra alma se salga de nuestro cuerpo. El día que muramos, ¿verdad? Ese va a ser lo tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, en esto, en lo espiritual, hermanos, podemos notar en las actitudes de estos dos hombres. En el rico, hermanos, notamos que el hombre no tenía a Dios en su corazón. ¿Verdad que no lo tenía? ¿Por qué creen ustedes que se nota que no lo tenía? Porque no estaba dando frutos dignos de arrepentimiento. Porque no estaba amando a su prójimo. Porque el que ama a Dios obedece la palabra de Dios. Y el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor nos manda que amemos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero este hombre, hermanos, no estaba dando muestra de que amaba a aquel hombre necesitado. No estaba amando a su prójimo. Estaba siendo indiferente, hermanos, con su prójimo. Dice primera de Juan 4:20, hermanos: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. ¿Por qué? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ve? En amar al prójimo, hermanos, es la muestra más clara en que nosotros amamos a Dios. En que no somos indiferentes, hermanos, por la necesidad de nuestro hermano. Entonces, hermanos, el hecho de que este hombre no tuviera amor por aquel hombre que se sentaba ahí cerca de la puerta de su palacio, aunque él sabía que estaba necesitado, sabía que necesitaba ropa, sabía que necesitaba alimento, sabía que necesitaba un médico, él fue indiferente. Este hombre, por sus frutos, por sus hechos, no tenía a Dios. Pero en el caso de Lázaro, hermanos, Lázaro demostró, hermanos, que amaba a Dios. Él demostraba que Dios estaba con él. Porque él estaba reconociendo, hermanos, aunque estaba sufriendo, que su padecimiento era temporal. Él tenía fe en el Señor. Él sabía que estaba pasando pruebas, pero que Dios estaba con él y que algún día su martirio iba a terminar. ¿Y por qué podemos saber, hermanos, de que Lázaro sí tenía al Señor en el corazón? Porque Lázaro él tenía frutos dignos de arrepentimiento. Lázaro, hermanos, tenía paz en su corazón. Lázaro, hermanos, tenía paciencia para esperar en el Señor. Lázaro, hermanos, manifestó que era manso, que tenía dominio propio. Porque no menciona ahí la palabra, hermanos, de que él estaba renegando y reclamándole a Dios por qué le tocó vivir esa situación. Sino simplemente, hermanos, él se postraba y dejaba que los perros le lamieran su pierna. Pero él amaba a Dios. Porque no es necesario, hermanos, tener tantas comodidades para sentir la gloria de Dios. Lázaro, hermanos, actuó como Job. Conocemos la historia de Job, quizás todos. Job, hermanos, cuando estaba en miseria, cuando estaba en enfermedad, cuando estaba en dolor, cuando estaba en tribulación, nunca Job, hermano, renegó de su condición.
Aunque él ya había experimentado lo que era tener muchas posesiones, él no renegó y no le reclamó a Dios. Él siempre honró a Dios en las dificultades. En Job 1:21, mire lo que dice Job. Se encontró con unos amigos, hermanos, con la misma esposa. Le decía que maldijera a su mujer y se muriera. Pero Job, hermanos, mantuvo su integridad. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Mire qué convicción la de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Aleluya. Esas son palabras de un verdadero hijo de Dios, hermanos. No importa lo que estemos pasando, ¿verdad? Entonces, hermanos, las actitudes de un hombre de Dios y de un hombre impío son bien notables, ¿verdad? Fácil se identifica. Pero algo de lo que aprendemos aquí, hermanos, son las consecuencias de estar apartado de Dios y la bendición de terminar a Cristo. A partir del versículo 22 vamos a encontrar, hermanos, estas consecuencias. Y dice el 22: y aconteció que murió el mendigo. Oiga, qué lindo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Gloria al Señor. Qué privilegio, hermanos, para los que moremos en Cristo. Dice que ángeles envía el Señor para que vayan por nosotros, hermanos. Lo hemos visto, hermanos, en personas cristianas que han muerto con aquella paz y con aquella tranquilidad, que mueren porque aún todavía no han entregado bien su alma, y ellos ya ven los ángeles que vienen a traerlos. La mamá hermana Rosita murió antier, fue, ¿verdad? Y ya, hermana, estuvimos con ella ahí, hermanos, y murió en paz, con una tranquilidad, hermanos, que me estaba testificando hermana Rosita. Yo estuve como unos 45 minutos antes de que muriera ahí con ella, después se quedaron ellos con ella. Dice que cuando ella ya estaba por entregar su alma, dice: ya vienen a traerme. ¿Va que se dijo, hermana? Llegaron los ángeles. Ese es el privilegio grande, hermanos, que tenemos los hijos de Dios. El día de nuestra muerte, hermanos, va a ser el día más feliz y más glorioso, hermanos, que nosotros vamos a tener. Porque nuestras aflicciones se van a terminar. Nuestras dolencias se van a terminar. Quizás tenemos un aguijón ahí que nos afecta, hermanos, algún problema, no importa cuál sea. Pero si Dios lo permite, hermanos, es porque nos ama. Es para que no se nos suba. Es para que mantengamos la humildad. Porque Dios nos ama, hermanos, muchas veces nos permite esos aguijones. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, antes de morir, hermanos, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, decía el apóstol Pablo, hermanos, porque él sabía que ya estaba su tiempo por terminar, su carrera ya iba a terminar, hermanos. Y él decía con gozo y con alegría: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Con qué felicidad lo decía él, porque la vida del apóstol Pablo, hermano, no fue fácil, nosotros la sabemos. No fue fácil. Pero él dijo que a pesar, hermanos, de las circunstancias que él vivía, mantuvo su fe. Y dice: y por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Dios, hermanos, es justo y hará justicia. A los injustos, hermanos, castigo eterno. Para los justos, vida eterna en el Señor. Y dice: me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan su venida. Ahí vamos nosotros, hermanos. Esa corona, hermanos.
Estamos por recibirla. Así es, hermanos, de que no nos desesperemos. Tengamos paciencia como tuvo Job. Tengamos paciencia como tuvo Lázaro. Y el día grande llegará, hermanos. Amén. Hay grupos religiosos, hay sectas, hermanos, que no creen en esto. No creen en la condenación del alma. Porque dicen que Dios es amor. ¿Y cómo es que un Dios tan amoroso, es verdad, nos va a llevar a un infierno, a un castigo? Y aún hasta son bíblicos, ¿ves? Entonces, si el Señor dice, manda su sol, su lluvia, para buenos y malos. Y eso es cierto, ¿ah? Mientras está la oportunidad de salvación. Pero mientras, y cuando se termine la oportunidad de salvación, hermanos, después de que Cristo venga, muchos llorarán. Quizás estuvieron en un culto como ahora, escuchando la palabra del Señor, pero le dijeron no al Señor. Porque el Señor, hermanos, es cierto, Dios es amor, pero también Dios es justo. Y va a hacer justicia con los justos. Y los injustos le va a dar su justo pago. Porque Él es amor, pero también dice su palabra que es fuego consumidor. Mientras esté, hermano, la oportunidad, mientras Cristo no venga, hermanos, Dios sigue siendo y manifestando su amor para con la humanidad. Pero después, hermanos, va a ser difícil, va a ser duro. Así es de que aprovechemos hoy que se puede y que está fácil hacerlo. Gloria al Señor. Ahora miremos qué es lo que hizo, hermanos, este hombre, el hombre injusto, podemos decirle, ¿verdad? Porque ya sea pudo haber sido rico, pudo haber sido pobre, pero en su vida fue injusto. Y dice en el 23, y en el Hades dice, alzó sus ojos estando en tormentos. Ahí estaba lo duro, mire. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí empezó el sufrimiento, hermanos. El Hades, hermanos, según el griego, hermanos, Hades y Gehenna, y en hebreo Sheol, ambas palabras corresponden a la palabra infierno. Y aquí Jesús lo dice claro, es un lugar de tormento. Es un lugar en el cual, hermanos, podemos evitar llegar, ¿verdad? Si somos sinceros con Dios. Y dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tuviste tus bienes en tu vida, y Lázaro también tuvo males, pero este es consolado aquí y tú atormentado. Ese es el asunto, hermano. Eso es lo difícil, que tarde o temprano va a llegar ese momento. Al rico le tocó, y tuvo, hermanos, que humillarse estando ya en el infierno. Pero ¿de qué le servía? Se arrepintió, porque todo hombre se va a arrepentir, hermanos, de haberle dado las espaldas a Jesús. El que no se arrepienta aquí, hermanos, se va a arrepentir en el infierno. Cuando esté sufriendo las consecuencias de su pecado. De nada le servía, hermanos, porque lo que no hizo, hermanos, en la tierra este rico, hermanos, con tantos años que le dio Dios de bendición, de prosperidad, de comodidad, se apartó de Dios, no quiso servirle a Dios, era indiferente al llamado de Dios, como le pasa a muchos hermanos en la actualidad, que Dios, hermanos, los tiene tan bien, pero mal agradecidos,
pensando que lo que tienen es porque son buenos, porque son excelentes en su trabajo o porque tienen una buena profesión. Pero todo, hermanos, proviene de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la palabra del Señor, procede del Padre de las luces. Nosotros, hermanos, no somos nada sin Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que lo que le pasó, hermanos, a este hombre, podemos aprender, hermanos, que ya muertos, hermanos, todo arrepentimiento es tarde. Así es de que pongamos la atención más a la palabra del Señor, porque ya media vez estamos en ese lugar. Ya nadie nos puede sacar de ese lugar, hermanos. Aunque hayan doctrinas que dicen que hay métodos para sacarlos, son mentirosos. No hay métodos. Si no, Jesús lo hubiera dejado establecido aquí. Porque la única forma de hacerlo, hermanos, es a través de pedir perdón por nuestros pecados, reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz y rendirnos a Él. Es la única manera, hermanos, de poder alcanzar la salvación de nuestra alma, y eso es aquí en vida. Solo Jesucristo nos puede salvar y darnos vida eterna. Él dice en su palabra, hermanos, en Juan 1:12, para que todo aquel que en Él cree se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, en su segunda parte. Es necesario, hermanos, creer en Jesús. Y en el versículo 1:12 dice, y los que le recibieron, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué hay que hacer? Hay que creer en Él. Y hay que recibirle en el corazón para poder ser hijos de Dios. Pero eso únicamente lo vamos a experimentar en vida. Porque si esperamos morir, hermanos, va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Así es, hermanos, no nos podemos dar el lujo de jugar a la religión. Tenemos que analizar nuestras vidas. Hay que creer y recibir a Jesucristo en el corazón. Gloria al Señor. Y dice el 24: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué tremendo, hermanos. Qué dolor. Pero nada podía hacer. Muchas personas, hermanos, sin temor a Dios, hacen bromas, hacen chistes del infierno, del cielo y aún de Jesús. Pero Dios tenga misericordia de ellos, hermanos. Porque si Dios, hermanos, nos está explicando que hay un infierno y cómo es porque Él quiere, hermanos, que evitemos llegar a ese lugar. Él no quiere, dice su palabra, que nadie se pierda. El deseo de Jesús, hermanos, es de que todos procedamos al arrepentimiento, que no seamos indiferentes a su llamado. Y si Dios, hermanos, me permite a mí predicar esto, es porque Dios nos ama. Si Dios le permitió a usted conectarse a Iglesia Remanente de Vida Nueva y escuchar esta palabra, es porque Dios le ama. No es una palabra adulterada. Estoy leyendo la palabra. Porque el Señor nos ama y quiere que escapemos de una condenación segura. La salvación, lo repito y lo volveré a repetir, se alcanza en vida. No piense usted en que estoy joven y tengo que disfrutar la vida.
No piense usted de que el Señor le va a dar oportunidad de arrepentirse antes de morir, porque nadie sabe cómo va a morir. Hoy estamos aquí. Esos cohetes pudieron haber sido balas y cualquiera de nosotros pudo morir. Vamos en una moto, nos accidentamos y morimos. Una bala perdida. Somos hijos de Dios, pero no estamos en este mundo lleno de pecado. Y tarde o temprano el Señor nos va a llevar. No solamente por una enfermedad, un accidente. Todos estamos expuestos. Mire la advertencia que hace nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en Lucas 6:24. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora decís, reís, porque lamentaréis y lloraréis. Vamos. Jesús se dirigía, hermanos, a las personas que tienen dinero para que dejen de confiar en sus posesiones. Porque las posesiones, hermanos, tarde o temprano se acaban. Aún estando aquí en vida podemos quebrar económicamente. No se diga el día que muramos, se queda todo. Pero algo que me llamó aquí la atención, hermanos, también cuando yo leía estos versículos, en el versículo 26, qué fuerte, hermanos. Se dirige a los falsos maestros que hacían riquezas, engañando a la gente con falsas doctrinas y falsas profecías. Miren lo que dice el versículo 26. Y esos abundan ahora, hermanos. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres. ¿Cómo? Con los falsos profetas. Personas, hermanos, que ahora quizá los tienen en alta estima, los honran, los respetan, les rinden pleitesía, pero son hombres que niegan la palabra del Señor. Son hombres que dan profecía mentirosa, como lo dice Jesús aquí. Y todos hablan bien de ellos. Pero también les llegará el día, hermanos. Porque todos vamos a rendir cuentas. Así es de que si alguien que está escuchando la palabra, no se enoje conmigo, dele gracias a Dios, porque Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse. Y es el versículo 25, hermanos, de Lucas 16. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que tuviste bienes en tu vida y Lázaro también tuvo males, pero este es consolado aquí y tú atormentado. Ya Lázaro, hermano, no podía hacer nada. Ya estaba en el infierno y ya no había vuelta de hoja, hermano. Ya no podía retroceder. Ya tenía que disfrutar lo que le convenía, ¿verdad? Y tenía que sufrir sus consecuencias. Y dice en el 26, además de todo esto, una gran cima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Este lugar, hermanos, donde estaba el rico, es el lugar exclusivo que está esperando a todos aquellos que le están dando las espaldas al Señor. Es una reservación, hermanos, que está ahí. Aquí, hermanos, vemos algo que podemos aprender también. El seno de Abraham, hermanos, tenía cierta comunicación con el Hades, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento eran así. Las personas que morían, unas iban, era el lugar, le llamaban el lugar de los muertos.
Unos iban, los que tenían al Señor, los que morían en Dios, creyendo en Dios, iban al seno de Abraham, y los que no, iban al Hades. Estos dos lugares, hermanos, estaban separados por una gran cima, por un gran abismo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino y murió en la cruz, vino a hacer un cambio a esta situación. Porque la palabra del Señor nos dice, hermanos, nos enseña que cuando Él murió, dice la palabra del Señor de que Él descendió a lo profundo del corazón de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados. Pero también fue, hermanos, para traer, hermanos, a los que estaban allí en el paraíso, en el seno de Abraham. Por eso, hermanos, cuando murió, hermanos, Jesús estaba en medio de dos ladrones maleantes. Uno se arrepintió y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino o en el paraíso. Y le dice: ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque también al seno de Abraham se le llamaba paraíso. Pero ¿qué pasó, hermanos, cuando Jesucristo vino y resucitó? Dice Efesios 4:8: y subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Él descendió, hermanos, se trajo, hermanos, a esa gente que estaba ahí, que había amado a Dios, y los trasladó, hermanos, al reino celestial, para que estuvieran eternamente con Jesús, al que ahora nosotros llamamos cielo. Y mire, en la Biblia de las Américas habla un poco más claro este versículo. Y dice: y cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Aquellos que estaban allá reservados, una hueste de cautivos, los llevó al reino celestial. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, todo cristiano, cuando muere, directamente se va al reino celestial. Hay muchos versículos que justifican esto, hermanos. No tengo tiempo para hacerlo, ya me daré la tarde. Solamente les voy a poner un ejemplo. Cuando Pablo, hermanos, estaba en un dilema, si morir o quedarse en la tierra. Él decía en Filipenses 1:23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, decía, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, dice, va. O sea que él sabía que al morir directamente se iba con el Señor, lo cual es mucho mejor, decía, ¿verdad? Pero por amor a vosotros, y sé que a ustedes les tengo que servir todavía, prefiero quedarme. Pero el apóstol Pablo amaba tanto a la iglesia que prefería sacrificarse más, aunque él sabía que era mejor estar con Cristo. Y estar con Cristo, hermanos, es estar en el cielo. Porque dice que cuando Cristo resucitó, dice que se fue y está sentado a la diestra del Padre. Y si nos vamos a la diestra del Padre, Él no se iba a ir al seno de Abraham, sino que se iba a ir al reino celestial. Y por eso el libro de Efesios, cuando lo escudriñamos, hermanos, encontramos en multitud de versículos que nuestras bendiciones son celestiales, no son materiales, ¿verdad? Entonces le dice 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ya era tarde para este hombre, hermanos. Pero se arrepintió. Y ahora, mire, le entró, hermano, porque quería que le fueran a predicar a sus hermanos. Este rico, hermano, era conocedor de la palabra. Él sabía que había una forma de salvación, pero no lo hizo. Como nos pasa a muchos. No, que mandara a Lázaro para que le llevara el testimonio, ¿verdad? Él sabía que había una forma, hermanos, pero cuando él tuvo la oportunidad, no lo hizo. Le agarró aquel deseo, hermanos, de que sus hermanos escucharan la palabra. Y el 29 dice: y Abraham le dijo:
A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Porque, hermanos, el mensaje de salvación y vida eterna está aquí en la palabra del Señor. La palabra que Dios inspiró a través de su Santo Espíritu a Moisés y a sus profetas está aquí. Y esa es la palabra que el Señor quiere que nosotros obedezcamos. El hombre no va a ser transformado por un testimonio de que alguien fue al cielo. Es cierto, se va a emocionar y va a ver, lo que pasó, yo también quiero. Pero el que transforma se llama palabra. Es la única. Que escuchen la palabra dicha por Moisés y los profetas, eso era lo que el Señor les decía. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Imagínense. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se perseguirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gloria al Señor. Dios no necesita, hermanos, traer a alguien que se murió a esta tierra para que la gente crea. Dios no necesita de eso, hermanos. Dios únicamente necesita su Santo Espíritu para que haga la obra y redarguya el corazón de los pecadores, pero únicamente se logra a través de su palabra. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, hermanos, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice. No porque alguien venga a contarme que vio cosas. No. El Evangelio, hermanos, para los que no creen, dice la palabra del Señor que es locura. Pero para los que creemos, hermanos, es poder y salvación de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder y salvación. Al judío primeramente y después al griego, decía el apóstol Pablo. Porque Pablo tenía convicción de su salvación, hermanos. Y sabía que solamente a través del Evangelio se podía adquirir. Ahora, hermanos, yo estoy por terminar. ¿Qué valor tiene para nosotros o para usted el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Qué valor tiene? Usted que me escucha, le pregunto, ¿qué valor tiene para usted el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿En qué está interesado usted en este mundo, en esta vida? ¿Está interesado en alcanzar sus metas? ¿Está interesado en alcanzar sus sueños? ¿En obtener más éxitos? ¿En tener más triunfos? ¿En ganar más aplausos? ¿O como este rico, en disfrutar la vida en los deleites de la carne? ¿En qué estamos interesados? Ahora, con esta palabra que hemos hablado hoy, yo quiero preguntarle, ¿a dónde irá su vida por la eternidad? ¿A dónde irá su alma por la eternidad? Creo que este mensaje, hermanos, no deja tapón, quita venda, pero el que quiere seguir con la venda, que la siga. Pero el que quiere abrir su corazón y arrepentirse de corazón, hoy Dios le está llamando para que lo haga. Dios le está llamando porque le ama. Dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor quiere perdonar, hermanos. Está ansioso de perdonar al hombre. Pero ¿sabe cuál es lo difícil, hermanos? Y lo que a veces no hemos entendido. Que a veces simplemente cuando venimos y nos hacen el llamado,
venimos, hermanos, pero no nos arrepentimos. Simplemente nos acercamos para que oren por nosotros, pero no estamos dispuestos a cambiar. Porque el verdadero arrepentimiento, hermanos, es transformación de mente. Es decirle, Señor, perdóname. Pero antes de decir perdóname, tiene que haber un arrepentimiento de corazón. De que las cosas que yo estoy haciendo que ofenden a Dios, estoy dispuesto a cambiarlas. Porque he entendido que hay un lugar donde puedo pasar la eternidad. Pero no simplemente lo voy a hacer por temor, sino que lo voy a hacer porque he entendido que Dios me amó, dando a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, para evitarme ese martirio en un infierno y disfrutar una salvación en el reino celestial, con los ángeles, con Jesucristo y con todas las huestes celestiales. Pongámonos en pie, hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Si en esta hora, alguien en esta hora quiere hacer compromiso con Dios, quiere pedirle perdón, pero con un arrepentimiento genuino de corazón, que no quiere volver atrás, que no quiere hacer esas suciedades que ha estado haciendo, hoy el Señor está escuchando su arrepentimiento. Quizá usted dirá, pero ya lo intenté y no puedo. Es que no ha sido sincero con Dios. Dios lo único que quiere es que seamos íntegros, que seamos sinceros. De lo demás se encarga Él. No es que no voy a poder, sí se puede, porque ya no vamos a ser nosotros en nuestras fuerzas, sino que va a ser el Señor con su Santo Espíritu. Va a ser Él el que va a tomar la dirección de nuestras vidas. Ya no vamos a ser nosotros, porque vamos a descansar en Él. Porque cuando el Señor dijo que viniéramos a Él y descansemos en Él, es porque Él sabe que Él nos puede hacer descansar. Cuando Él nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿sabe que yo no puedo? Soy muy rebelde. Él sabe que sí nos puede hacer mansos, porque nos puede transformar. Porque ese es el milagro más grande que el Señor hace en el corazón del hombre, transformarnos, cambiarnos de una vida rebelde a una vida obediente, de una vida llena de pecado a una vida santificada, apartada para Dios. Si en esta hora alguien va a hacer la oración, repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora, Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo corazón, Señor, porque te he ofendido, te he fallado, y te doy gracias porque has tenido paciencia conmigo para llegar a este momento. Pero hoy, Señor, yo quiero, Padre bendito, cambiar. Yo no quiero ser el mismo. Yo quiero que seas tú, Señor, controlando mi vida con tu Santo Espíritu. Tómame en tus brazos de amor, Señor, y perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y restáurame y prepárame, Señor, para el encuentro contigo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y guárdame y ayúdame, Señor, a serte fiel de aquí en adelante, hasta tu venida o hasta que el día, Señor, que tú desees o decidas llevarme, Señor. Gracias, Padre bendito, porque esta palabra que he escuchado me ha edificado y me ha hecho entender, Señor, que necesito de ti. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. Pasen feliz noche.